en un poco más de 48 horas. ¿Qué significaba FAP? Factor de activación plaquetaria. Al cabo de 48 horas, primero la activación de las enzimas y luego la ampliación. La ampliación se debe a la llegada de células inflamatorias y a los daños que las mismas enzimas producen en el tejido, y al cabo de un pocas horas más vienen un ataque de inflamación general. Más o menos a las 36 horas, cuando el asunto va a estar difícil, aparecen datos de síndrome de respuesta inflamatoria, y más o menos a las 48 horas se produce la falla orgánica que, insisto, es la causa de la muerte. Entonces, tenemos datos diferentes de acuerdo a la intensidad de la respuesta. Si no hay mucha hemorragia, lo que vamos a tener anatómicamente es lo que los patólogos llaman una pancreatitis edematosa, con congestión vascular, edema, datos de inflamación, jabones, porque hay necrosis de las grasas. Cuando la pancreatitis es más grave y hay ruptura vascular y necrosis en otras partes y sangre, entonces se llama pancreatitis hemorrágica. Pero la verdad es que esos estudios anatómicos que todos los libros traen para el clínico no son útiles. En la necrohemorrágica la ruptura del páncreas es mucho mayor y se forma un acúmulo de tejido inflamatorio que, cuando no está infectado, le llamaban flemón, pero ya no les gustó y ahora le llaman necrosis estéril, y cuando se infecta la necrosis, pues eso se llama absceso. ¿Cómo se puede presentar ante el paciente? El paciente puede tener un cuadro de pancreatitis aguda si llega ante el médico, pero no tiene datos de colecistitis. Se le hace una ultrasonografía y tiene cálculos. Si tiene datos de colecistitis, tiene dolor en cuadrante superior derecho, tiene signo de Murphy positivo, tiene datos de ictericia por obstrucción, además de la pancreatitis. Y aunque hay que tener cuidado, porque eso puede ser causado por la pura pancreatitis. ¿Y por qué puede causar ictericia la pura pancreatitis? ¿Por obstrucción? Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se obstruye? Si es el páncreas el inflamado, no el hígado. ¿Está qué? ¿Conectado? ¿En la unión del colédoco? No. 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 Puede ser porque hay un cálculo en la figura de base. No. Eso es, cuando eso pasa, pues es esta explicación. Porque está inflamada la cabeza del páncreas, ¿y eso qué? Trae harta comida para todos los desnutridos. ¿Por qué? ¿Por qué al estar inflamada la cabeza del páncreas puede haber ictericia por obstrucción? ¿Y por qué tapa el colédoco? Porque el colédoco pasa por la cabeza, se labra un canal en la cabeza del páncreas. Son de los pocos detalles anatómicos importantes. Entonces, hay que pensar que es posible, si yo ya sé o si en el ultrasonido se ve que hay piedras, que la obstrucción sea por coledocolitis, pero no es obligatoria.
A lo mejor el enfermo ya ni vesícula tiene, pero ahí se quedó un cálculo o se formó un cálculo. Puede tener colangitis o no. Es más, ni siquiera es necesario que haya ictericia cuando está un cálculo en el colédoco, porque si el cálculo flota y permite pasar la bilis, puede no haber ictericia. El médico piensa en pancreatitis cuando el enfermo tiene dolor. Ahí dice que hay 5% de pacientes que no tienen dolor. Esos pacientes va a ser mucho más difícil que yo le haya enviado. La mitad de los pacientes tienen resistencia. La pared abdominal está resistente y dolorosa. La gran mayoría tiene náusea y vómito, y el vómito no mejora el dolor. Cuando el vómito mejora el dolor, ¿qué piensas? ¿En una colecistitis? No. Indigestión. ¿Qué? Indigestión. Indigestión. Eso es. Por eso pensaría la abuelita. ¿Tú qué piensas cuando el dolor mejora con el vómito? ¿Tú qué piensas cuando el dolor mejora con el vómito? ¿Por qué mejora el dolor con el vómito? Gastritis, por ejemplo, úlcera, parecia en el estómago, algo que está en el estómago, no algo que está en el páncreas o en la vesícula. Más de la mitad llega con fiebre. Cuando el cuadro es grave, por motivos que ayer expliqué, pero que ya se les olvidó, pueden tener hipovolemia y estado de choque, o sea, presión arterial baja, falta de diuresis, mal llenado capilar, taquicardia. Cuando hay una gran inflamación retroperitoneal, pues el intestino se paraliza, el hilo. La ictericia, pues, puede ser variable y que quede claro que puede o no tener que ver con cálculos. Puede haber ascitis, el líquido del retroperitoneo se pasa al peritoneo, y puede haber derrame pleural. ¿De qué lado es más fácil que haya derrame pleural? ¿En qué hemitórax en un enfermo con pancreatitis es más probable que tenga derrame pleural? O sea, no quieren pensar, si quieren echar un volado. A ver, si ¿por qué? ¿Por qué? La mente piensa. ¿Y cómo te sientes? Eso, ¿ven cómo es mentira? La cola del páncreas está pegada muy arriba, cerca del vaso y cerca del diafragma. Entonces, es mucho más frecuente que haya derrame pleural izquierdo. Puede haber derecho, claro. Hipocalcemia, que es un dato de mal pronóstico. ¿Cómo es el dolor? El dolor empieza en el epigastrio, de ahí se va al cuadrante superior derecho y de ahí se va todo el abdomen. Salud. ¿En qué piensa el doctor Luis Alonso Caudillo Rodríguez cuando un enfermo tiene dolor en el epigastrio que se va al cuadrante superior derecho? No. ¿En qué? Pirosis. Pero si pirosis es un síntoma, cuando te dan un síntoma piensas en otro síntoma. Tienes que pensar en un diagnóstico, en una enfermedad. ¿De qué piensas? Si hemos hablado de apéndice. Piensas en que es la vesícula. Ese es el dolor típico de la vesícula, por Dios. Empieza en el epigastrio y se va al cuadrante superior derecho. Pero en la mitad o más de los pacientes el dolor es transfictivo. A ver, ex jefe, ¿qué es transfictivo?
Ni idea. Transfictivo. Que se transfiere. Sí. ¿Qué es transfictivo? Y esto lo hago para ya no perder el tiempo esperando un poco a ver si alguno está fuera de la baba y pregunta, ¿qué es transfictivo? Pero como nadie pregunta nada porque todo les vale M, ¿qué es transfictivo? ¿A dónde? ¿A dónde? El dolor vesicular. Transfictivo es un adjetivo que se le aplica a un dolor. Claro que a ustedes no les dieron clase de semiología, yo sé, que les robaron lana y les dijeron que les iban a dar clases de semiología, o a lo mejor sí se la dieron, a lo mejor estoy insultando falsamente al profesor de semiología. Si a mí me consta que ustedes no aprenden nada, aunque haga uno su mejor esfuerzo. Transfictivo es un dolor que atraviesa como una puñalada hacia atrás, hacia el dorso. Ese es un dolor transfictivo. Ese es un dato que no se ve en la vesícula. ¿A dónde se irradia el dolor de la vesícula? Aparte, claro, del cuadrante superior derecho. A la escápula, al hombro. No. Bueno, pero es que yo había leído que para diferenciar para hacer ese diagnóstico diferencial, el del páncreas a veces también se irradiaba hacia el lado izquierdo y el de la vesícula se irradia hacia el lado derecho. De hecho, aquí dice, mira, todo el abdomen, se va a todo el abdomen, cosa que el dolor de la vesícula efectivamente no tiene. La intensidad va siendo progresiva, cada vez peor. El enfermo trata de no moverse porque los cambios de posición no lo mejoran. Es uno de los dolores más intensos que puede sufrir un ser humano. Y de hecho a veces ni inyectando narcóticos o opiáceos mejor. Y puede durar días. Y como dice aquí abajo, la náusea y el vómito no lo alivian. Entonces, yo pienso en pancreatitis cuando hay dolor. Si no hay dolor y el enfermo llega con estos datos de exploración, pues puedo tener muchos diagnósticos diferenciales. El enfermo que llega grave llega inquieto, diaforético, con polipnea, con taquicardia, con hipotensión, a veces con fiebre. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se junta en un nombre sindromático todos esos signos? ¿Qué nombre le ponemos, Matarina y Guillermo? ¿De shock? Síndrome de respuesta inflamatoria, muy bien. Es algo que se tiene que aprender. En todos los órganos del cuerpo aparece. El dolor puede ser intenso a la palpación y lo que llama la atención a veces es que esté blando el abdomen. Ahí pusimos antes que la mitad de los pacientes tenían aumento de la resistencia, pero la otra mitad tiene el abdomen blando. Entonces siempre le llama la atención al médico que el señor se queje de un dolor intensísimo y lo palpe y esté blandito. Si el médico es un tonto alumno de Nogueira, va a decir, este cuate está fingiendo. Claro que si tiene síndrome de respuesta inflamatoria, pues no está fingiendo. Pero si no lo tiene, el abdomen puede estar sorprendentemente blando. ¿Por qué puede estar el abdomen blando? Si le duele mucho. ¿Por qué? Por la anatomía del páncreas. A ver, explica más. Explica más. ¿Qué les parece la astuta explicación de la compañera? Por la anatomía del páncreas. ¿Por qué? ¿Por qué es retroperitoneal? Muy bien. Entonces, si no ha pasado líquido al peritoneo, si el peritoneo no está inflamado, si no hay una parálisis intestinal, pues puede estar muy blandito. Pero también puede haber signos peritoneales. Puede haber resistencia y rebote. Puede haber ictericia, puede haber ascitis, y eso es señal de que la gran cantidad de líquido inflamatorio que está en el retroperitoneo pasó al peritoneo.
Se puede palpar una masa dura que no es un tumor, probablemente es necrosis. Se puede llegar a necrosar la grasa subcutánea. En algunos individuos bien nutridos, que aquí en este salón tenemos algunos ejemplos, que hay una gran cantidad de grasa, las enzimas que están dando vueltas por ahí pueden matar esa grasa. Se forman nódulos dolorosos que pueden causar una gran confusión en el medio. ¿Ibas a preguntar algo? No, pues iba a decir que también el signo de Cullen. Ah, eso ibas a decir. Y cuéntanos qué es el signo de Cullen, a ver. Es un hematoma periumbilical. ¿Es una qué? Hematoma periumbilical. Eso es. Se ve. Las venas umbilicales alrededor. ¿Quién sabe dónde leyó eso? Porque no leyó ninguna otra cosa de pancreatitis. El signo de Cullen. Les informo que es rarísimo. ¿Cuándo se veían estos signos de pancreatitis muy grave? Como equimosis en francos, o sea, datos de moretones en ambos flancos, o como dijo el periumbilical, un moretón alrededor del ombligo. Se veía cuando no había tratamiento, cuando el tratamiento era pues muy modesto. A principios del siglo XX fue cuando estos signos se describieron. Ya no los vemos, es verdaderamente excepcional, porque el paciente llega con su dolor y se le hace el diagnóstico. Cuando el calcio cae, aparecen una serie de datos que tienen que ver con los problemas para contraerse de los músculos esqueléticos por hipocalcemia. Hay tetania, hay irritabilidad neuromuscular que se explora con esos dos signos, el signo de Esboste y el de Trousseau. ¿Cuáles son esos signos? Ahí venían abajito donde leíste lo de Cullen. ¿Por qué te gustó Cullen? Porque se parecen al Cullen. ¿Por qué sé qué? ¿Por qué te gustó Cullen? ¿Por qué? Porque se parece a un amigo. ¿Se parece a un amigo que tienes? Interesante, este amigo tuyo tiene un hematoma alrededor del ombligo. ¿Cómo se explora el signo de Schoster? Ni idea. Ya no voy a hablar mal de su profesor de clínica, porque yo he comprobado que a ustedes no se les queda nada. Se pone, se golpea y entonces se contrae la mandíbula. Se golpea el macetero y se contrae la mandíbula. El signo de Trousseau, se infla el manguito del baumanómetro aquí, en el antebrazo, hasta más o menos a la mitad del camino entre la distólica y la sistólica, por ejemplo, a 100, y en unos pocos segundos hace la mano. Mano de partero, decía, no sé por qué los parteros ponían la mano así, pero eso De cuña, ¿no? Le dicen también. esos son los signos de que el calcio está bajo, pero muy bajo. Hay una serie de alteraciones mentales. Pueden ser por culpa de los problemas metabólicos que tiene el paciente, porque está hipovolémico, porque tiene la presión baja, porque no le llega sangre al cerebro. Puede ser por desequilibrio hidroelectrolítico, calcio bajo, potasio bajo, sodio bajo. Puede ser por acidosis, el enfermo que está en estado de choque, el enfermo que tiene mala perfusión periférica, pues obliga a las células para sobrevivir, que no les llega glucosa, a que funcionen con grasa, y entonces el resultado es ácidos grasos en la sangre. O bien que el ciclo de Krebs se pare en los ácidos tricarboxílicos porque se necesita oxígeno para convertir el ácido láctico en pirúvico y de ahí entre al ciclo que lo convierte todo en CO2 y agua, y oxígeno y energía.
entonces se acumula ácido láctico. Este es el típico cuadro del choque hipovolémico. Si el enfermo es un alcohólico, pues puede tener daño cerebral por el alcohol. Si el enfermo es un cirrótico, pues puede tener encefalopatía. Y luego hay una lesión cerebral, un daño cerebral producido por las enzimas que se llama encefalopatía pancreática. Entonces hay muchas causas para que un enfermo con pancreatitis grave tenga daño cerebral o cambio cerebral. La clave es pensar en ella para pedirle un análisis de sangre muy sencillo que se llama antinas. Y en un hospital que tenga todos los recursos, pedir también lipasa, que son dos enzimas que producen páncreas y que se elevan en la sangre cuando hay pancreatitis. Esa es nuestra manera de hacer el diagnóstico. ¿Por qué subió en el Hospital General de 10 casos al año a 120 casos al año? Pues en parte porque en urgencias empezaron a pensar en pancreatitis. Y si el enfermo alcohólico llegaba con dolor, ya no pensaban que era gastritis y les tomaban amilasa y lipasa. Claro que también hay que tomar una biometría para que nos ayude a establecer el diagnóstico de síndrome de respuesta inflamatoria. Y si el enfermo tiene dolor, todavía son más sensibles la amilasa y la lipasa. Si al enfermo ya se le quitó el dolor, la amilasa se normaliza rápidamente. Es tradicional en urgencias pedirles a los enfermos una placa simple del abdomen y una tele de tórax. Y por supuesto, es bueno tomar un ultrasonograma. Aunque a lo mejor no veo el páncreas. ¿Por qué a lo mejor no veo el páncreas en el ultrasonograma? ¿Quién dijo eso? No me quiere dejar pensar. Fuerte, que lo oigan. Por el gas del intestino atrae el ultrasonido y entonces puede no verse el páncreas. Pero entonces, ¿qué me va a interesar ver? ¿Para qué lo hago? Porque puede verse nada más un conjunto de gas en esa parte. Pues sí, pero eso lo puede dar cualquier cosa. Eso no me permite un diagnóstico de pancreatitis. ¿Para qué me interesa el ultrasonido de todas maneras, aún sabiendo eso? Para ver las vías biliares. Para ver las vías biliares. En particular para ver si hay piedras en la vesícula. Si soy muy pobre, pero tengo muchas ganas de hacer buena medicina, que no es una combinación desgraciadamente frecuente, pues puedo tratar de hacer el diagnóstico con placas que son muy indirectas. Hay lugares como la unidad de terapia intensiva del Hospital General de Irapuato, en donde los intensivistas creen que la Virgen les sabe, en el que no aceptan un paciente si no tiene diagnóstico como tomografía. Pero aquí están las indicaciones de la tomografía. El enfermo está muy grave, no estoy seguro del diagnóstico, o lleva varios días y en lugar de mejorar empeora a pesar de mi tratamiento. Esas son las tres indicaciones. El doctor Uscanga demostró en un trabajo que lo hizo famoso, pero que fue discutido internacionalmente, que el hacerle tomografía a todos puede empeorar la pancreatitis. Porque el medio de contraste, llegando a un órgano inflamado, puede hacer que la inflamación sea mayor. Entonces, aparte de los motivos económicos, de muchos otros motivos, si yo ya tengo el diagnóstico y estoy empezando a tratar a mi paciente y no está muy grave, no hay razón para hacerla tal. Y si se pone grave y yo ya tengo el diagnóstico, lo puedo pasar a terapia intensiva, menos en el Hospital General de Irapuato, donde no aceptan si no tienen. Yo he tenido discusiones que han llegado a sacar instrumentos punzocortantes para enfrentarnos los internistas, los intensivistas contra mí. Me he tenido que defender como gato panza arriba, utilizando ya armas de fuego para salvar mi vida, y no los logro convencer. Eso está en todas las guías, ¿eh? No es, crean ustedes que es un invento del gobierno. Muy rara vez voy a necesitar una fiebre.
cómo está el laboratorio, cómo van a hacer esos análisis que le pedí. Va a tener hiperleucocitosis y a veces puede ser muy, muy alta, puede ser lo que llaman los químicos una reacción leucemoide, que habla de que la inflamación está muy dura. Prácticamente siempre con neutrofilia y con bandemia. ¿Y qué es eso de bandemia? ¿Que hay muchas bandas? O sea, es como un concierto de rock donde hay muchas bandas. A ver, A Vándaro. ¿qué son? Eso, muy bien. Células inmaduras. La situación está tan grave que el ejército se ve obligado a reclutar jóvenes que todavía no maduran para que vayan a luchar. Al mero principio, el enfermo puede llegar con hemoconcentración y es un maldad. Ya que le meto agua, pues se va a demostrar que tiene anemia. Y la clave es la amilasa y la lipasa elevadas, que tienen una sensibilidad de 90% y una especificidad de 90%. O sea, todavía puedo equivocarme. Todavía le puedo llamar pancreatitis a lo que no es, o puedo decir que no tiene pancreatitis porque están normales la amilasa y la lipasa. Pero es en pocos casos. Cuando están graves pueden tener hipocalcemia, hipomagnesemia, hipokaliemia. ¿Qué es hipokaliemia? Bajo potasio. Puede tener PO2 bajo, puede tener aumento de las lípidos en la sangre, y 3/4 partes tienen hiperglucemia y glucosuria, y no por eso debo yo decirle al paciente que ya de por sí está muy angustiado que es diabético, porque puede estar relacionado con la inflamación y cuando mejore se le va a quitar. También puede quedar diabético, por supuesto, pero no estoy seguro en ese momento. Las pruebas de función hepática, sin necesidad de que haya ictericia, sin necesidad de que haya un cálculo en el colédoco, puede haber una ligera elevación de la bilirrubina, de la AST, de la ALT, de la fosfatasa, de la gamma. Ligeras. ¿Por qué? Pues porque el problema está ahí cerquita del hígado. Si están muy elevadas, si por ejemplo está muy elevada la bilirrubina, poco elevadas las transaminasas y muy elevada la fosfatasa o la gamma, ¿en qué piensas? Pensar. ¿En qué piensas? Pensar, ¿pero qué trae usted? ¿Qué le pasa? ¿Se ha vuelto loco? A ver, auténtico, ¿en qué piensas? ¿En hepatitis? Pues no. ¿Por qué no piensan en hepatitis? Porque no tiene la ¡Fuerte! Porque no tiene la TGO. El médico hace el diagnóstico de hepatitis con elevación de las transaminasas. Si ni siquiera he logrado, ¿está bien esa ventana? Enseñarles eso, quítate que voy a saltar de ella. Ya se acaba la miseria de ustedes en la mía. ¿En qué piensas? También en hepatitis. Ya queda claro que no, las transaminasas están un poquito elevadas. Elevada la bilirrubina y muy elevada fosfatasa y gamma. No. Obstrucción, ictericia por obstrucción. Todos los días hago este tema. ¿No es maravilloso? De hecho, sí. Todos los días. ¿Cómo puedo estar insultando a sus maestros de clínica o de neumología o de cardiología? Estoy loco. Nada tienen en su cerebrito, nada. La deshidrogenasa láctica y la proteína C reactiva son datos inespecíficos. ¿De qué otorrino? Hasta los otorrinos saben esto. ¿De qué? Perdón, otra vez. Pues es que está viendo una película pornográfica en este aparatito No. mientras le escribe una carta a una amiga que vio en el aparatito y que exacto, una actriz porno, dice aquí el experto. Eso está haciendo el tipo. Ay, me gusta hacer. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Ya tomaron las placas del camión? Deshidrogenasa láctica y proteína C reactiva, ¿de qué son dato? No, pues no, está en otro planeta. ¡No te vayas y dime eso!
mira, y no se, a pesar de que me espanté. Inflamación, datos inespecíficos de inflamación en cualquier parte del cuerpo. La fosfolipasa, la metilmalbúmina y la tripsina sérica sí son muy específicas, pero se hacen en muy pocos laboratorios. Ahí está otra vez la proteína C reactiva que, por supuesto, no se debe medir en cruces, es como lo miden los laboratorios ultrachafas, que todavía hay algunos en Irapuato. Se tiene que cuantificar. Y 6 miligramos es lo máximo normal, pero estos enfermos graves tienen 30, 40 miligramos. Yo puedo medir amilasa o lipasa, búsqueda de sangre, cultivo en los líquidos plurales y en las citis, para estar seguro del diagnóstico. La clínica Mayo es una como cadena como de McDonald's, es una cadena de clínicas en Estados Unidos que empezó en el norte de Estados Unidos y la formaron dos médicos, hermanos cirujanos muy listos que se dieron cuenta que era necesario una medicina privada de calidad en ese país a principios del siglo XX. Y ahora tienen sucursales en muchas ciudades de Estados Unidos. Y pues, producen gran cantidad de ciencia y buscan muchas veces lo más sencillo, a pesar de que ahí tienen todo. Dicen, el dolor es el punto cardinal, pero nada más vale un punto para la calificación. Pero si la amilasa está 5 veces arriba de lo normal, yo le pongo 2 puntos. Si cualquier elevación de las dos juntas de amilasa y lipasa, la lipasa es más específica que la amilasa y dura más elevado, le pongo otros 2 puntos. Si la ataco en ultrasonido me dan datos de probable 1 punto. Si son definitivos, el diagnóstico definitivo de pancreatitis con la TAC, vamos a ver que es muy fácil de hacer. O claro, si el cirujano ve la pancreatitis, o si el patólogo ve la pancreatitis, bueno, pues eso vale 3 puntos. Juntar 3 puntos hace el diagnóstico. O sea, dolor más una amilasa, si lo normal en este laboratorio es 150, una amilasa de 1000, ya, se acabó el problema. El paciente tiene pancreatitis. Una amilasa de 500 con una lipasa de 500, se acabó el problema. El paciente tiene pancreatitis. Más sencillo no se puede. No hay. La elevación de la amilasa no correlaciona con la gravedad. Una vez un maestro de ustedes me habló, oiga, doctor Moreira, ¿cuándo había visto usted una amilasa de 5000 y que estuviera vivo el paciente? No tiene relación. El paciente puede estar grave o leve y la amilasa estar muy elevada o poco elevada. La amilasa sirve para el diagnóstico, no para el pronóstico. No tengo que espantarme si tiene 5000 de amilasa y 5000 de lipasa. Tengo que espantarme si tiene síndrome de respuesta inflamatoria o falla orgánica. Ahí está una clásica de una pancreatitis no muy grave, tiene líquido alrededor del páncreas y se ve inflamadito. No se ve muy grave porque capta medio de contraste todavía. En cambio aquí veo mucho líquido y lo único que capta medio de contraste es aquí donde está la P. Lo demás no capta. A eso se le llama necrosis. No hay tejido que capte el medio de contraste. Esta es una pancreatitis grave, según se creía, gracias a los estudios de un radiólogo inglés apellidado Baltasar, al que yo le llamo Baltasar como el rey mago. El doctor Baltasar inventó una serie de criterios y nos guiamos por eso, y más que por la clínica, y a veces el paciente no está tan bien. Aquí está una bola llena de líquido, el estómago paralizado con alimento y el líquido que le dan para eso. Ese paciente tiene un quiste ahí. ¿Qué estudio es ese? Vario. ¿Qué? ¿Vario? A ver, decidió pensar, dejar de ver su película pornográfica y colaborar. ¡Qué bonito, qué bonito! Es un estudio llamado Vario. ¿Qué quieres decir con eso? Es que no sé qué órgano sea.
Eso es, ese es el chiste. Opinen. ¿Qué órgano es? Es que está al lado. ¿Qué estudio es? Una colangiografía, dice el jefe. ¿Qué les parece esa posibilidad? Si es una colangiografía, entonces ¿qué órgano es este? El coledo. ¿Qué listo es? ¿Qué muestra la flecha negra? O un tubo. ¿No les parece más la forma de un tubo? Es un catéter. ¿Y la flecha blanca? ¿Qué muestra? Un cálculo. Vean ustedes al jefe. ¿Le diste una de esas frutas? Ah, sí, ya se la comió, por eso. Y no se comió el hueso para que sepas que pues si no vas a creer que la vendió. Y efectivamente, tiene, ahí es una cálula y ahí está el cálculo. Entonces este paciente tiene pancreatitis, ¿por qué? Por obstrucción. Entonces, ¿a quién le voy a llamar grave? ¿A quién le voy a tener que tratar con actitud de terapia intensiva? Al que llegue con síndrome de respuesta inflamatoria, al que empiece a hacer falla orgánica después de la primera semana, y al que me dé datos de necrosis pancreática. Ya iba más o menos bien y empieza a ponerse mal otra vez. Y eso pasa a partir de la segunda semana. ¿Cuál es el síndrome de respuesta inflamatoria? Que es algo que todos tenemos que aprendernos, porque lo vamos a manejar en nuestra vida si vamos a ver pacientes. Arriba de 38 grados o abajo de 36 grados. Cuando la situación ya está muy grave, ya no hay ni siquiera hipertermia. Taquipnea, más de 20 respiraciones por minuto. Si le puedo hacer una presión parcial de CO2 y está arriba de 32, no abajo como dice ahí, pues entonces hay un problema. Taquicardia, más de 90 latidos. Leucocitosis o leucopenia. Dependiendo de la gravedad de la situación, a lo mejor la médula ya no puede mandar leucocitos. Y neutrófilos inmaduros, o sea, bandas y otros más inmaduros, más del 10%. Eso, sin necesidad de que sean todos, sino solo dos, yo hago el diagnóstico de síndrome de respuesta inflamatoria. ¿Y a qué le llamo falla orgánica? Es la clave para el pronóstico. Bueno, puede ser falla renal, cuando la creatinina está arriba de 2, o respiratoria, cuando la PO2 está abajo de 60, o cuando hay choque, cuando la presión arterial sistólica está abajo de 90 y nosotros datos de choque, o cuando hay una hemorragia del aparato digestivo de más de 500 mililitros, yo hablo de falla orgánica. Aunque no tenga esto o nada más tenga alguno de estos, si hay un absceso en el páncreas, si hay necrosis o si hay mucho líquido acumulado alrededor del páncreas, yo hago el diagnóstico de insuficiencia orgánica. Y cuando fallan dos o más, yo le llamo insuficiencia orgánica múltiple y tiene una relación muy clara con el pronóstico. La interleucina 6, que no es fácil de medir, tiene una relación buena con la pancreatitis grave. Pero la proteína C reactiva, que es muy fácil de medir, también tiene una muy buena relación. Fíjense aquí, 30. El enfermo llega con una proteína C normal y se empieza a elevar. Eso es señal de falla orgánica. El doctor Baltasar inventó esta clasificación en la cual aumenta la gravedad con la letrita, no se la tienen que aprender. Solo los de terapia intensiva se la saben porque no saben que no sirve. Si está, ¿cómo sé que tiene necrosis el páncreas? Con una tomografía. Es una clasificación basada en la tomografía. ¿Cómo sé que tiene necrosis? Porque no capta el medio de contraste. Entonces, si hay más de la mitad del páncreas que no capta medio de contraste, y la calificación del grado de inflamación basado en cómo se ve el páncreas y el líquido que tiene alrededor es muy alta, pues es cuando entran
los grados B y E, que se supone que tienen un mal pronóstico. Entonces una vez, ahí fue cuando lo aprendí, tenía yo un paciente joven con esta clasificación, no lo querían recibir en terapia intensiva porque era alcohólico, ese es un hospital horrible. Entonces le hablé a Euskadi, es mi cuate, y le dije, mira, te voy a tomar una foto a la tapa que la mías, está muy fea, te mando al paciente. Y lo mandé. Y ni a terapia lo metieron porque no tenía datos de falla orgánica, a pesar de tener una TAC. Y oye, pero tienen necrosis. Pues sí, pero hay necrosis que se recuperan, como pasa en la hepatitis y en otras enfermedades. Entonces, ayuda, pero no se puede considerar absoluto. Estas son la manera de calificar el estado del páncreas por Baltasar. Páncreas grande, páncreas que se ve mal, páncreas que está mal definido en la grasa peripancreática y líquido. Entonces, lo que tienen que saber de la clasificación de Baltasar es que califica el aspecto del páncreas y la necrosis, y que tiene cierta relación con la gravedad. Pero como no es perfecta esa relación, pues ha ido perdiendo el interés. Aquí hay una serie de factores de pronóstico. La edad es importante. El Apache 2 es muy buen método. ¿Qué es el Apache 2? ¿De qué? Una clasificación de gravedad inventada en terapia intensiva que tiene el defecto de que usa muchas mediciones, es muy difícil de calcular. Los intensivistas que están ahí en su unidad, rodeados de enfermeras que son las que hacen el trabajo, y ellos están sentadotes tomando café, pues se pueden dar el lujo de buscar todos los parámetros y calcular el Apache. Es buen método, pero en la clínica de todos los días, ¿no? Fíjense, necrosis de más del 50% según Baltasar, no tiene valor estadístico la diferencia para vivir o no vivir. Necrosis infectada no tiene valor estadístico. Falla orgánica, muchísimo. Todos los que tenían más de 2 órganos mal se murieron. Eso sí tiene valor en la clínica de todos los días. ¿Cómo lo voy a tratar? Lo ideal es quitar la causa. No llega bebiendo el paciente. Quitar las piedras de la vesícula, más bien las del coledo. Si es pancreatitis por drogas, bueno, tampoco llega tomándolas. Hay que dar analgésicos, el puro dolor puede hacer caer en choque al paciente. Y hay que tener un gran cuidado en el manejo de los líquidos y electrólitos. Por eso es un enfermo de terapia intensiva. Si me paso de los líquidos voy a causar una complicación, voy a causar insuficiencia respiratoria. Si le doy insuficiente cantidad de líquidos voy a causar otra complicación, voy a causar insuficiencia renal. Entonces, el cuidado en el manejo de los líquidos y electrólitos es la clave de esta enfermedad. Entonces, el paciente tiene mucha necrosis, tiene falla orgánica, tiene complicaciones locales, ese es un paciente grave. Ese es un paciente de terapia intensiva, porque se ha demostrado que hay 3 cosas que pueden salvar al paciente con pancreatitis grave. Por eso se ha estudiado tanto la manera de pronosticar quién está grave. Una cosa es terapia intensiva. ¿Qué es terapia intensiva? No es una unidad donde unos individuos mamertos que creen que la Virgen les habla se sienten que saben todo. Terapia intensiva es una actitud mental del médico. El médico está recogiendo una serie de datos clínicos y de laboratorio y cambiando su terapéutica de minuto en minuto con esos datos. Eso es terapia intensiva. No se necesitan grandes monitores, grandes unidades ni individuos mamertos. Se necesita algo mucho más difícil, un médico, propiamente dicho. Entonces hay que pegarse al paciente. Por eso uno de los fundadores de la terapia intensiva en México, un amigo mío de Guadalajara, dice que la terapia intensiva es una terapia enzimática. ¿Cómo enzimática? Sí, porque hay que estar encima del paciente. Esa es la clave.
para salvarle la vida. La segunda clave es si el paciente está grave, hay que hacerle la TAC, ¿eh? O sea, no, si ya está grave tampoco va a empeorar por la TAC. Si el paciente tiene esos criterios de gravedad, que es bueno que los conozcan, necrosis, falla orgánica, complicaciones locales, cualquiera de los tres, una buena TAC con un radiólogo interesado. Y la tercera característica importantísima es el cirujano. El cirujano tiene que tener experiencia manejando enfermos. Y en enfermos que duran mucho, algo que cambia la mortalidad es la nutrición. Ya sea oral, por sonda nasogástrica, por sonda nasoyeyunal o parenteral. La nutrición es importantísima en el tratamiento de la pancreatitis aguda grave. Sobre todo en el paciente que dura más de una semana en el hospital. ¿Qué es sine qua non? A ver, ¿quién opina? Sine qua non. Una frase latina muy usada. ¿Qué? Si no funciona, ¿qué? A ver. Dígalo. Quiere decir, sin eso, no. Eso quiere decir sine qua non. Sin estas cosas, no voy a salir adelante en un paciente grave. Eso quiere decir.